Íñigo Santillana es uno de estos casos que eran más frecuentes en los años 50, 60 y 70, pero que ahora siguen dándose, de profesores españoles que hacen una brillante carrera académica en los Estados Unidos. Íñigo es catedrático en Purdue University. Sus primeros estudios, los que empezaron a hacerle conocido entre los que trabajamos en el siglo XIX, fueron sus estudios sobre las muy bien denominadas por él escritoras isabelinas. Siempre se ha interesado mucho por la literatura escrita por mujeres en todas las épocas, no solo en el XIX, el tema de la mujer en la literatura, pero sus primeras aproximaciones fueron sobre las escritoras isabelinas en la prensa, con una excelente monografía, una antología. Lógicamente, si alguien se interesa por la escritura de mujeres en el siglo XIX, avanzando el siglo XIX, tiene que llegar a Doña Emilia. Íñigo llegó a Doña Emilia y ha preparado una espléndida antología en cátedra de textos críticos de Doña Emilia, textos de crítica literaria de Doña Emilia, que recomiendo vivamente. Va a hablarnos, como indica el programa, un tema muy sugestivo, por lo que me ha avanzado y por lo que sabemos, que es Pardo Bazán y la experiencia de lo urbano. Un diálogo con Walter Benjamin. Gracias. Pues muchas gracias no sé si esto... Sí, es que la tecnología y yo, la verdad es que no nos llevamos muy bien. Y precisamente por eso también les he repartido unas fotocopias con algunas citas a las que me estaré refiriendo. Quería agradecer, ¿no?, a los organizadores del Congreso y particularmente al profesor González Serrán que me haya invitado. Es un placer realmente estar en Marineda, en A Coruña, pues hablando de Pardo Bazán. La experiencia del viaje es un factor determinante en la formación intelectual de Emilia Pardo Bazán. En un artículo publicado en 1895 en La España Moderna, la autora recomienda cultivar el viaje por sus beneficiosos efectos cosmopolitas. Cito: a los españoles nos conviene mucho salir de nuestra casa para rectificar prejuicios, para adquirir tolerancia, amplitud de miras y bien entendido espíritu moderno. La ciudad de París será un referente ineludible para la autora, no solo como destino de sus frecuentes viajes, sino más bien como espacio urbano en el que pasará extensas temporadas claves en su formación literaria. José Manuel González Serrán recuerda, y me disculpo por mi gallego, voy a intentar pronunciar bien, tras la súa primeira visita de 1873, sabemos que a partir dos años 80 as súas estancias na capital francesa foron tan frecuentes como dilatadas. No es gratuito que todas las biografías escritas sobre Pardo Bazán señalen la importancia de sus estancias parisinas. París es un entorno urbano que le permite profundizar en su conocimiento de la cultura europea y relacionarse con distinguidos escritores franceses, disponer de una libertad intelectual en un entorno cultural más proclive a la participación de la mujer en el ámbito literario e incluso desarrollar una perspicaz obra crítica de cuño regeneracionista sobre los retos a los que se enfrentan los promotores de la modernidad en España. Las estancias en París de Pardo Bazán se incorporan tanto a su novelística como en sus ensayos críticos. Por lo que respecta a su producción narrativa, Nelly Clemessy observa la importancia del referente parisino en El saludo de las brujas, La quimera o Dulce dueño. En estas novelas, la autora demuestra el sólido conocimiento del París cosmopolita, espacio de libertad y tolerancia, cuyo desarrollo textual, según Clemessy, es un medio eficaz para dar al lector ignorante garantías de veracidad y a la vez para establecer con el iniciado una complicidad inmediata. Pardo Bazán también incorpora la experiencia parisina a sus libros de viajes. La autora es corresponsal, respectivamente, durante las Exposiciones Universales de París, celebradas en 1889 y 1900, del bonaerense El Correo Español y el madrileño El Imparcial. Sus crónicas posteriormente son publicadas en el formato de libro independiente bajo los títulos de Al pie de la Torre Eiffel por Francia y Alemania y 40 días en la exposición. En sus apuntes autobiográficos, Pardo Bazán recuerda su escaso interés por los adelantos de la industria de la exposición de Viena de 1873, que, según ella, miré con algo de romántico desdén. El talante mostrado por la autora durante las exposiciones de 1889 y 1900 será diferente por celebrar ahora con entusiasmo las maravillas tecnológicas asociadas con el espíritu del progreso.
El género sexual juega un papel importante, asimismo, en el desarrollo de la literatura de viajes escrita por mujeres. Similares experiencias viajeras fueron codificadas por escritoras modernistas como Sofía Casanova, Carmen de Burgos y Concha Espina, cuya textualización de sus viajes permite una representación de la otredad más amplia por el contacto directo de estas autoras con culturas que en periodos anteriores recibieron menor atención. La compleja perspectiva de Pardo Bazán integra la obvia preocupación patriótica por el devenir histórico de la nación española durante el XIX, con la no menos importante reflexión sobre las circunstancias socioestéticas apreciables en la cultura decimonónica europea. París es importante para la escritora, no solo por haberse convertido en la gran urbe que representa el ideal de progreso y perfección humana consagrados por la modernidad liberal. En la ciudad francesa se observan también otras dinámicas culturales que la escritora explora apelando a su amplio conocimiento de esta realidad urbana. La fusión de estos discursos en su obra crítica configura una ecléctica y compleja representación de París mediatizada por los referentes de la modernidad y el género sexual. Como recuerda Pardo Bazán en 1918, cito, todo cabe en el libro de viajes, desde lo sentimental hasta lo histórico. Utilizar el análisis de Walter Benjamin sobre la experiencia urbana, codificada por Charles Baudelaire, es un referente productivo para interpretar en sus justos términos la perspectiva parisina de Pardo Bazán. Benjamin emplea el concepto de flaner como una herramienta metodológica que permita entender los juicios críticos sobre la capital francesa efectuados por Baudelaire. Félix de Azúa recuerda, cito, que a Benjamin le interesaba la pizarra sobre la que escribía Baudelaire y algo menos lo que allí se escribió. Por esta razón, Benjamin es incomparable a la hora de imaginar los límites en los que se movió el poeta. La idea de deambular o callejear por entornos urbanos ciertamente no es exclusiva de Baudelaire. En el ámbito de la literatura española moderna, César Arroyo recuerda en Galdós, es un libro de 1930, el interés de Pérez Galdós, ¿no?, por efectuar siempre viajes que le permitieran recorrer palmo a palmo España, ¿no? Y más recientemente, Peter Bly señala cómo la perspectiva galdosiana del viaje por la España interior reivindica la idea de vagabundear por sus pueblos más pequeños y destartalados. La idea de deambular fue también apuntada por Azorín en Andando y Paseando, un texto de 1929, como una experiencia desinteresada y anárquica centrada en el proyecto, y esto lo tienen en la primera cita, ¿no?, de caminar despacio, lentamente por la calle, caminar como un regodeo, dejar correr, escurrir, explayar la vista por las fachadas de las casas, de los transeúntes, por el ancho de un escaparate. Y lo de escaparate me interesa mucho porque, vamos, tanto Walter Benjamin como Pardo Bazán van a comentar, ¿no?, la forma en que se están presentando las mercancías en los escaparates, ¿no? Eso lo comentaré después. Tales evocaciones del callejear, elaborados por Pérez Galdós o Azorín, aun compartiendo ciertos intereses estéticos con la lectura crítica de Benjamin sobre el flaner de Baudelaire, presentan de todos modos notables divergencias en su representación del fenómeno urbano. Benjamin selecciona una representación no de entornos rurales o incluso urbes modernas, como pudieran hacer respectivamente Galdós o Azorín, sino de una ciudad, el París ochocentista, que representa en toda su crudeza los efectos de la modernización capitalista impulsada desde 1780 en Occidente. Terry Eagleton acierta al calificar como crítica revolucionaria de orientación marxista la perspectiva de Walter Benjamin. Cierta dimensión alegórica puede observarse en los paseos urbanos del flaner. Caminar sin rumbo por la ciudad de París, en cierta medida, nos remite a las ambiguas contradicciones causadas por la circulación de las mercancías en un entorno capitalista. Y esto lo tienen en la segunda cita, ¿no? Es una cita de la obra de Terry Eagleton, Walter Benjamin, o hace una crítica revolucionaria, donde menciona esto, ¿no?, que paseando con compostura por la ciudad, merodeando sin fines delictivos, aparentemente lánguido, pero secretamente vigilante, manifiesta en vivo algo de la calidad contradictoria de la mercancía, ¿no? Walter Benjamin, pese a su marginalidad académica en las instituciones culturales alemanas de su época, está vinculado a la crítica marxista elaborada por la Escuela de Frankfurt. El interés por la circulación de las mercancías en las sociedades capitalistas es un elemento esencial de la teoría marxista. Recientes análisis de Stuart Jeffries recuerdan que la contribución de Walter Benjamin a la interpretación marxista del fetichismo mercantil radica en centrarse no tanto en las formas económicas y simbólicas de los productos manufacturados o las materias primas, sino más bien en los objetos de consumo observados por el flaner durante su vagabundeo por la ciudad de París. Consignar la
opulencia de los escaparates de las tiendas parisinas constituye una experiencia urbana que Walter Benjamin emplea para abordar una crítica del pujante mundo burgués forjado en Europa durante el siglo XIX. Se trata de una perspectiva filosófica consecuente con los intereses académicos perseguidos por el Instituto de Investigación Social vinculado a la Escuela de Frankfurt. Textos como la dialéctica de la Ilustración de Theodor Adorno y Max Horkheimer o El hombre unidimensional de Herbert Marcuse cuestionan la modernidad por haber impulsado una razón instrumental de cuño totalitario que suprime cualquier atisbo emancipador al prestigiar una idea del progreso asociada a los intereses del racionalismo burgués. Por lo que respecta a la obra crítica de Benjamin y otros filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, no es ocioso advertir que su fúnebre interpretación de la modernidad racionalista se produce en un turbulento contexto histórico marcado por el colapso del régimen liberal instaurado en la República de Weimar y el posterior auge del nacionalsocialismo en Alemania. Ambos sucesos explican una perspectiva pesimista enfocada en configurar teorías críticas de la modernidad, según las cuales la historia se percibe como catástrofe en la medida en que el progreso no conduce tanto a la liberación como a hacer cenar las posibilidades efectivas de una emancipación humana. Y bueno, pues también puedo mencionar que la crítica anglosajona contemporánea que ha estudiado la literatura decimonónica pues observa también el interés de los escritores, ¿no?, por reflexionar sobre el lado oscuro, ¿no?, que se puede observar en estos procesos de modernización. Por ejemplo, pues yo pienso en Francis Otto Mathiesen, que en American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman, pues comenta pues, la desconfianza, ¿no?, que tenía Baudelaire, ¿no?, hacia esta urbe, ¿no? Y también, pues, por supuesto, Raymond Williams, ¿no?, que explora, ¿no?, cómo hay una novela urbana en la que se representa la multitud incognoscible, ¿no?, y el individuo desconocido e incapaz de conocer, ¿no? Y bueno, análisis sociológicos escritos a principios del siglo XX inciden en el mismo problema. Ciudades del pasado como la Florencia del Renacimiento son interpretadas en clave estética por George Simmel por integrar su rico patrimonio cultural con la armonía de la naturaleza mediante, cito, esa primera intuición de que todo es bello y todo cuanto aspira al arte no es sino reflejo de la apariencia natural de las cosas. Y bueno, esa perspectiva cambia cuando Simmel pues reflexiona, ¿no?, sobre las ciudades modernas, ¿no?, y allí pues, se observan entornos competitivos, pugna feroz entre individualismos exacerbados y la presión ineludible de la economía monetaria, ¿no? Y luego también quería comentar rápido un asunto que es importante, ¿no?, para entender la perspectiva que desarrolla Walter Benjamin, y es que es el carácter, digamos, fragmentario, ¿no?, de algunos de los, hasta se pueden considerar aforismos, ¿no?, que él desarrolla, ¿no?, en su obra filosófica. Sus estudios sobre Baudelaire forman parte del proyecto, ¿no?, del libro de los pasajes, que se inicia en el 27, pero vamos, sufre continuas reelaboraciones hasta su definitiva publicación en el entre los años 39 y 40. Y luego también el hecho de que, bueno, la singularidad de la cartografía urbana, para Benjamin recuerda, él menciona que una ciudad no es una linealidad de momentos, sino simultaneidad de secuencias, ¿no?, un interés siempre abierto, ¿no? Y bueno, este asunto, uno de los primeros traductores, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt en castellano, Jesús Aguirre, mencionaba, ¿no?, el interés, ¿no?, de Walter Benjamin sobre la idea tanto de la discontinuidad como de los elementos interruptores, ¿no? Y bueno, ahí se considera, por supuesto, que es un precedente muy distinguido, ¿no?, de lo que serán las ideas desarrolladas décadas después por el postestructuralismo, ¿no?, sobre todo pues, en la obra de Michel Foucault. Temprano resulta el interés de Walter Benjamin por reflejar en sus escritos la experiencia urbana. En Infancia en Berlín, hacia 1900, evocación de su infancia y adolescencia, antes de su etapa de estudiante, señala la importancia de estar familiarizado con el entorno urbano para poder deambular correctamente en este complejo espacio vital. Cito, perderse en una ciudad, como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondanadas del monte. El interés por lo urbano también se aprecia en su valoración de las películas de Charles Chaplin, cuya genial mirada imaginativa es vinculada por Benjamin con el deambular de Charlotte, cito, por ese territorio originario de su arte que es la ciudad de Londres, ¿no? Y bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, simplemente quiero decir que no solamente él tuvo interés por los entornos urbanos, ¿no?, que pues podemos pensar en, por supuesto, en París, en Londres o en Berlín, él también visita algunos entornos urbanos que todavía se pueden considerar premodernos, ¿no?,
es, por ejemplo, una visita que hace a Nápoles, ¿no? Y él no tiene una opinión. O sea, a mí me recordó mucho a lo que dice Leonardo Fernández de Moratín en su viaje a Italia, ¿no? O sea, que el hecho de que Nápoles está pues dominado, ¿no?, por una presencia para él insoportable, ¿no?, de la tradición católica, y bueno, pues él no tuvo una opinión muy favorable, ¿no? Y él también visitó España, él visitó Ibiza, y bueno, ahí tiene también una actitud un poco ambivalente, ¿no?, porque él aprecia, ¿no?, pues lo que es la, digamos, la libertad que se puede disfrutar, pero tiene problemas, él piensa que el confort que puede tener un viajero burgués, pues no se puede observar en sitios como Nápoles o como Ibiza, ¿no? Y bueno, por supuesto, es París la ciudad que representa la culminación más precisa del proyecto capitalista, ¿no? Y también será, por supuesto, pues, la residencia forzosa del autor a partir de su exilio, ¿no?, que empieza en el año 33, ¿no? El interés de por la figura del flaner baudelairiano obedece a su condición de apátrida y al hecho de que su permanente callejear le equipara con el flujo incesante de mercancías consumidas por los compradores. Ambigua es la relación del flaner con la multitud parisina. Existe cierta sensación de abandono que se superpone, no obstante, a una dependencia adictiva equiparable a la producida por el consumo de narcóticos. Y esto lo tiene en la cita número 3, ¿no? La multitud no es solo el más reciente asilo del desterrado, es también el narcótico más reciente para el abandonado, ¿no? Y bueno, aquí otra vez se vuelve a comparar, ¿no?, con la mercancía, ¿no? La multitud genera en el flaner un estímulo equiparable al que podríamos experimentar por efecto de una colisión violenta o una descarga de electricidad. Cito, Baudelaire habla del hombre que se sumerge en la multitud como un reservoir de energía eléctrica y lo define enseguida describiendo la experiencia del shock como un calidoscopio dotado de conciencia, ¿no? Y bueno, otra imagen que quería comentar, que para mí es muy plástica, es la idea del ojeador, ¿no?, de mercancías, ¿no? Aquí él menciona que el flaner encarna la figura del ojeador en el mercado y en tal calidad es al mismo tiempo explorador de la multitud, de manera que al verlos a los que pasan arrebatados por la multitud, él presume de haberlos clasificado solo por su aspecto, como también de haberlos conocido en cada repliegue de su alma, ¿no? Benjamin explícitamente vincula el deambular del paseante sin destino con una mirada crítica de la metrópoli burguesa. Situado en los umbrales de la sociedad, sus percepciones de la multitud o los escaparates de los grandes almacenes se convierten en una tácita impugnación de los valores filisteos consagrados durante el XIX. Sus percepciones de las mercancías expuestas en lujosos escaparates o su ambigua mirada de una muchedumbre descrita como fantasmagoría ciudadana se producen en un entorno urbano que el autor considera emblemático para entender la grandiosidad del proyecto capitalista forjado por la burguesía durante el XIX. Y esto lo tienen en la cita número 4, ¿no?, donde, bueno, incluso pues compara pues a París, ¿no?, pues con el volcán del Etna, ¿no? Hay como una especie de lava, ¿no?, que se va, y distintos estratos, ¿no?, que se van, digamos, superponiendo, ¿no? Benjamin describe París utilizando imágenes arqueológicas para afirmar que existen diversas capas y sustratos en la formación del moderno capitalismo. Aun perteneciendo a la tradición del materialismo histórico que articula una crítica radical de la modernidad burguesa, Walter Benjamin, un filósofo heterodoxo que utiliza tanto las perspectivas marxistas como los conceptos forjados por la tradición de la cábala, manifiesta una indisimulada fascinación por el entramado estético en el que se sustenta el complejo discurrir de la urbe moderna, la censura de la alienación producida por el fluir incesante de mercancías observadas por el flaner, o la calificación de la capital francesa como macizo, terrible y amenazante, no impide que el autor admire también la belleza manifestada en los monumentos parisinos y la rica pluralidad de las tendencias artísticas promovidas en ese entorno urbano. Bueno, él aquí menciona en esta cita que pues, París es un paisaje construido con vida, ¿no? Difícil puede parecer encontrar afinidades intelectuales entre esta interpretación, ¿no?, y los ensayos críticos de Emilia Pardo Bazán. Ambos autores comparten parcialmente el marco cronológico de lo que se dice, como se conoce en inglés, el modernism, ¿no?, de 1890 a 1940, aun cuando su interpretación de la realidad en la que viven difiera radicalmente. En su prólogo escrito para la edición de La mujer ante el socialismo, de August Bebel, publicada por la Biblioteca de la Mujer, Pardo Bazán indica sus preferencias más por el liberalismo progresista de John Stuart Mill que por el programa socialista de Bebel. Cito a Pardo Bazán: sin que las peticiones del socialismo me parezcan injustas, tengo poco de socialista y menos de comunista e internacionalista. El individualismo y el diferentismo son para mí ideales supremos de la perfección humana.
La escritora española, que muestra cierta afinidad ideológica dentro de los debidos límites con Walter Benjamin en su marco cronológico, podría ser quizá Margarita Nelken, cuyo ensayo feminista, La condición social de la mujer en España, de 1919, introduce una pionera teoría crítica de la modernidad, uniendo los conceptos del género y la clase social. Pardo Bazán, de todos modos, como Walter Benjamin, manifiesta una similar fascinación por la capital francesa, realiza viajes a entornos en los que todavía no se ha verificado el proyecto de la modernidad, constata los efectos deshumanizadores provocados por la modernización capitalista y comparte con el filósofo alemán una cosmovisión cosmopolita en su interpretación de la compleja realidad en la que se desarrolla su trayectoria biográfica. Otras afinidades socioestéticas pueden advertirse entre ambos autores. Bueno, parecida es su valoración sobre los efectos devastadores causados por la Primera Guerra Mundial, gran guerra, ¿no?, para quienes la presenciaron, en la conciencia moral europea. Benjamin califica este suceso histórico como una de las experiencias más atroces de la historia universal, que evidencia la fragilidad de la condición humana ante el avance sofocante de una tecnología sin límites. Pardo Bazán también se refiere en 1914 a la guerra gigantesca que hoy pesa sobre Europa como una demostración palpable de la pervivencia del egoísmo económico en las relaciones internacionales. Cito a Pardo Bazán: a pesar de todo el progreso y humanidad que en nuestra época se superpone, estamos presenciando una guerra colosal, nunca vista y terriblemente destructora, y sus causas son del orden económico. Y bueno, los enfoques son, por supuesto, diferentes, porque Walter Benjamin, sus comentarios sobre la Gran Guerra, ¿no?, pues luego se conectan con el proceso de inflación, ¿no?, que eso colapsa, ¿no?, pues la República de Weimar, ¿no?, y el auge, evidentemente, del fascismo en Alemania. Y Pardo Bazán tiene otras motivaciones, porque ella está, digamos, reivindicando pues, la figura de Hernán Cortés. Entonces, ella usa la destrucción de la Gran Guerra para cuestionar que se critique, ¿no?, pues la conquista española de América. Pero aunque sean perspectivas diferentes, yo creo que coinciden en que ambos autores perciben que su mundo está cambiando, ¿no?, que el siglo XIX pues, ha terminado, ¿no?, con esta gran guerra, ¿no? Y otra afinidad interesante es como mencionaba, era otra complicidad estética, ¿no?, es la reivindicación del cosmopolitismo. Walter Benjamin previene en su reseña del Idiota de Dostoyevsky, escrita en 1917 y publicada en 1921, contra el estrecho nacionalismo, según el cual, cito a Benjamin, la humanidad solo puede desarrollarse en el contexto de su país. Pardo Bazán hubiera manifestado conformidad con esta valoración. La autora, curiosamente, adopta una perspectiva similar en su conferencia El porvenir de la literatura después de la guerra, cuando advierte, sin demasiado entusiasmo, del creciente protagonismo excluyente de las percepciones nacionalistas en la Europa contemporánea, que estimulan no la supresión de fronteras, sino más bien el propósito, cito a Pardo Bazán, de reforzarlas, de darles consistencia férrea. Y otra afinidad que yo veo entre ambos es la idea, digamos, la conciencia estética, que eso Pardo Bazán es algo constante, ¿no? Ella, pues como saben todos ustedes, combate siempre la tendencia docente, cualquier propósito didáctico, ¿no?, en la literatura, y este esteticismo, por supuesto, se va acentuando, y es algo mismo que también, es algo que también se observa, ¿no?, en Walter Benjamin. De hecho, pues él menciona, una cita que tengo aquí, es que el arte por el arte constituye el último límite con que el arte se defiende del filisteo. De lo contrario, la discusión sobre el derecho del arte terminaría equivaliendo a la discusión del precio de la carne, ¿no? Por lo que respecta a su experiencia como viajera en París, Pardo Bazán afirma en el inicio de Al pie de la Torre Eiffel su pleno conocimiento a fondo, casi palmo a palmo, de la gran capital de Francia. La escritora recuerda que sus crónicas de la Exposición Universal no serán las de una turista accidental, sino las de una profunda conocedora de la realidad cultural francesa, que utilizará ese bagaje intelectual para trazar un cuadro preciso del entorno urbano europeo que evidencia su esplendor cultural y económico, el ideario de la modernidad. Es interesante que sus crónicas del certamen de 1889 incluyan comentarios sobre sus impresiones favorables como viajera durante la exposición de Barcelona, celebrada en 1888, cuyo brillantez causa, cito a Pardo Bazán, la coronación de Barcelona como emperatriz de la cultura moderna en España. Aun cuando Emilia Pardo Bazán no emplea el término de flaner, ciertas afinidades con este concepto pueden advertirse en el término de diletante, utilizado por la autora, para evocar su estancia en Barcelona como un episodio vital en el que pudo contemplar la belleza de la urbe moderna mediante el callejear desinteresado. Cito: nada escribí sobre el certamen español porque, lo repito, iba como diletante, como viajera perezosa, a gozar un mes de libertad y de recreo estético y ensoñador.
En París, capital del siglo XIX, Walter Benjamin recuerda que las exposiciones universales fusionan el implacable mercantilismo de las relaciones económicas con los recursos publicitarios de la industria del entretenimiento. Cito a Benjamin: las exposiciones universales transfiguran el valor de cambio de las mercancías, inauguran una fantasmagoría en la que el hombre se adentra para distraerse, se sedimentan manifiestamente en la specialité, que es la denominación del tipo de mercancía que surge en esta época de la industria del lujo. Benjamin vincula los propósitos lúdicos y desinteresados manifestados en la contemplación de las mercancías con los intereses ocultos capitalistas que convierten las exposiciones universales en, cito, lugares de peregrinación para adorar al fetiche que es la mercancía. La valoración efectuada por Pardo Bazán sobre el despliegue de las manufacturas en la exposición de 1889 no coincide con la teoría crítica de la modernidad elaborada por Walter Benjamin. La escritora, de todos modos, registra el impacto estético de este evento cultural en la presentación de las mercancías mostrada por las tiendas y grandes almacenes parisinos. Cito a Pardo Bazán: los escaparates son un canastillo de flores, y hasta las flores en que parece que no cabe aliño, escogidas por manos hábiles, agrupadas artísticamente, ceñidas con lazos de cinta pomposa, levemente salpicadas de gotitas de agua, tienen la nitidez virginal de flores de cerámicas. Hay algo estético, ¿no? Y bueno, Pardo Bazán ocasionalmente se interroga sobre el propósito mercantil escondido tras la presentación artística de las mercancías en los escaparates. Ciertos propósitos de desenmascaramiento, afines al fetichismo analizado por Walter Benjamin, se insinúan en la valoración que efectúa sobre los propósitos ocultos de la pujante industria del lujo francesa, que aspira a cautivar la atención del cliente potencial mediante la creación de necesidades artificiales, ¿no? Y esto lo tienen en la cita número 5, ¿no? Pues ahí está pues comentando cómo hay una especie de un proceso de seducción, ¿no? Callejear por las calles de París, en el caso de Pardo Bazán, permite también valorar el impacto de la industria del lujo en los potenciales consumidores. Las referencias de la autora a las sofisticadas estrategias publicitarias representan una dinámica discursiva en la que la mercancía alcanza a su destinatario gracias a la aplicación de una engañosa seducción. Pardo Bazán, convertida en ojeadora de mercancías, ¿no?, según la categoría propuesta por Walter Benjamin, articula una lectura minuciosa del trasfondo estético que encubre una actividad mercantil. La escritora refuerza la autoridad de sus juicios, mencionando también que tuvo la oportunidad de conocer personalmente los talleres franceses en los que se elaboraban las mercancías ofrecidas al público internacional. Aun cuando Pardo Bazán no utiliza el término de fetichismo para referirse a las mercancías, su diagnóstico, de todos modos, emplea también un vocabulario crítico como tupida ri de seda, mañas, tentación hábil, insidiosa continua, con el que se puede caracterizar el sofisticado proceso de circulación de mercancías forjado en las sociedades modernas. La apelación a su condición de mujer para interesarse por cuestiones que, sin embargo, trasciendan su género sexual y se insertan más bien en las dinámicas internacionales del capitalismo, podría considerarse como una estrategia discursiva que desestabiliza las categorías de género empleadas para marginar a las mujeres autoras en el contexto del patriarcado moderno. Otras apelaciones a su género sexual son empleadas para describir la libertad que disfruta como mujer en sus paseos parisinos. Deambular como flaner es posible, no tanto por la cultura moderna que posibilita la contemplación del entorno urbano, cuanto por el aprendizaje previo de este entorno, un requisito ineludible, según Walter Benjamin, para iniciar el ritual de perderse en la ciudad. Y esto lo tienen en la cita número 6, donde dice que pueden viajar no solo porque París es un entorno liberal en el que las mujeres pueden viajar, sino porque ella es una buena conocedora de la topografía física y moral de los barrios parisienses, es decir, está familiarizada con esa cartografía, ¿no? A semejanza de Walter Benjamin, Pardo Bazán visita también entornos geográficos españoles todavía no moldeados por el referente de la modernidad burguesa parisina. Y bueno, aquí yo veo que ella está más cerca de Simmel. Ella tiene una lectura, aunque es verdad que se frustra un poco con los ferrocarriles, ¿no?, españoles. Bueno, ella hace una apreciación estética como también pudo hacer si Simmel pues reconocía la belleza de Florencia, Venecia o Roma, pues ella misma también cuando visita la España pues interior tiene la misma experiencia, ¿no? Y por ejemplo sobre Santillana del Mar dice que en tales sitios son el Palacio de la Nada, la Isla del Reposo, donde corren esas aguas sin murmullo y sopla esa brisa sin rumor de que habló el poeta, ¿no? Tiene una experiencia estética por un entorno que no ha sido afectado todavía por la modernidad, ¿no? Y bueno, pues ya lo último que quería mencionar es su interés por el método arqueológico, que eso forma parte del proyecto de Walter Benjamin, ¿no? La idea de que la crítica es como arqueología, ¿no? Porque hay distintos sedimentos.
Y bueno, pues hay un estudio muy reciente, ¿no?, de José Manuel González Ferrán, ¿no?, sobre los apuntes de un viaje de España a Ginebra, escritos por una jovencísima Emilia Pardo Bazán, cuando visita por primera vez París. Y en ese estudio pues menciona, ¿no?, cómo ya tiene interés por ver cómo son los edificios, los restos de la guerra, vamos, de la... tanto de la Comuna como antes del asedio durante la guerra franco-prusiana. Es un intento, digamos, arqueológico, ¿no? Y bueno, pues esto también se observa en la última cita que les he puesto, ¿no?, que es de 40 días en la exposición, donde bueno, pues está haciendo una especie de evocación, ¿no?, sobre el impacto estético que él tiene, que le produce en ella contemplar pues la ciudad de París. En esta cita, por supuesto, existe un marcado propósito regeneracionista por ofrecer al lector español de 1900 un ejemplo de cómo un país derrotado en una guerra puede, sin embargo, seguir generando una cultura influyente. La autora recuerda en el inicio de estas crónicas los propósitos patrióticos que impulsan su viaje a París. Cito: «Vengo a la exposición con la fe en el progreso que siempre me adelantó y que las desdichas de mi patria han exaltado». Y aquí yo también pensaba en Ramón de Mesonero Romanos como un precedente, porque él también visita, o sea, él usa sus viajes a Londres y a París para proponer también una reforma del Madrid isabelino, ¿no? Y bueno, de hecho, incluso hasta Pardo Bazán, ella interpela al alcalde de Madrid, que está visitando la exposición, para que, entre comillas, inicie una hermosa sublevación para que por fin haya, digamos, se puedan equiparar los insalubres conductos de agua de la capital de España, ¿no?, con los eficientes canales parisinos que supervisan los laboratorios municipales. Siendo importante este propósito regeneracionista, conviene advertir también que Pardo Bazán refleja en sus crónicas el poderoso brillo cultural emanado de la capital francesa. Y bueno, pues cuando ella menciona en esta última cita, ¿no?, que todos estos edificios son las estrofas de un mismo poema, en cierta medida a mí me recordaba, ¿no?, al efecto que tenía para el flaner, ¿no?, según Walter Benjamin, observar la multitud. El hecho de que hay como una descarga eléctrica que está estimulando al flaner, pues aquí Pardo Bazán también parece pues impactada, ¿no?, por una experiencia similar, ¿no? O sea, no son juicios provocados por el contacto con la muchedumbre, como es en el caso de Benjamin, sino por la contemplación de los distintos estratos arquitectónicos que se superponen en la gran metrópolis francesa. La intensidad de esta experiencia urbana, en cualquiera de los casos, genera similares efectos estéticos, tanto en la crítica de la modernidad, formulada por el filósofo alemán, como en los ensayos críticos de la escritora gallega. Y ya pues para concluir, pues quería pues mencionar que claro, que soy muy consciente, ¿no?, de las evidentes diferencias, ¿no?, que pueden existir entre ambos autores, aunque sin embargo pues yo observo algunas afinidades sugestivas, ¿no? Ambos comparten la experiencia viajera y haber ejecutado una minuciosa reflexión crítica sobre el fenómeno urbano moderno. Tanto Benjamin como Pardo Bazán manifiestan asimismo una análoga heterodoxia en la formulación de su obra crítica. Su eclecticismo de estirpe cosmopolita no fue siempre entendido en sus respectivos contextos. La trayectoria de una mujer autora que participa con firmeza en los debates más relevantes de la Restauración, desafiando las convenciones de género vigentes en la época, manifiesta cierto paralelismo con la peripecia de un judío alemán de la Europa de entreguerras, cuya marginalidad se origina tanto por escribir una obra crítica marxista disidente con respecto a la ortodoxia consagrada por el materialismo histórico, como por no haberse integrado plenamente en el mundo universitario alemán de su época. Hannah Arendt vincula a Walter Benjamin con los hombres de letras del antiguo régimen, figuras como Montaigne, Pascal o Montesquieu, que a diferencia de los intelectuales ochocentistas, desarrollan una actividad material en la que sus ingresos no dependen de un trabajo remunerado, hecho que facilita su, según Arendt, absoluto rechazo a ser integrados política y socialmente. El concepto de hombre de letras, utilizado por Arendt, presenta ciertas afinidades con similares tipologías empleadas por Terry Eagleton para diferenciar a los aficionados, lo que él llama amateurs, ¿no?, diciochescos, que debaten públicamente sobre literatura y política sin preocuparse de su estamento, y los eruditos, los seyes victorianos, que durante el XIX reformulan la crítica literaria como una práctica académica ajena en principio a las presiones del mundo moderno. La afiliación diciochesca, apuntada por Arendt, explica el difícil encaje de Benjamin por la insobornable independencia intelectual del filósofo, causa directa de una persistente marginalidad académica. Esta interpretación, valiosa para entender trayectorias disidentes de figuras que encuentran difícil acomodo en su época,
puede también aplicarse, hasta cierto punto, a Emilia Pardo Bazán, no tanto por la obvia identificación de la escritora con las premisas de la Ilustración, cuanto por haber desarrollado, en condiciones adversas, una obra crítica independiente que no siempre fue respaldada por el beneficio económico o el respaldo institucional. La obra crítica de ambos autores, en cualquiera de los casos, estimula el debate intelectual en sus respectivos contextos culturales y ofrece una relevante interpretación sobre las implicaciones estéticas que el discurso de la modernidad genera en el siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Llama, por este sugestivo diálogo, en principio que parecería impensable, entre Pardo Bazán y Walter Benjamin. Vamos a abrir un breve turno de debate por si alguien quiere preguntar algo. Profesor Aleixandre. Muchísimas gracias. Me ha parecido enormemente sugestivo. Quería a lo mejor añadir una línea más. En la cita 3, la multitud no es solo el más reciente asilo del desterrado, es también el narcótico más reciente para el abandonado. Entonces, no sé si, como yo soy también outsider, flaner, todo esto, pues apelo a un trabajo que he utilizado de Berger y Luckmann para trabajar sobre el pensamiento crítico, en el que muestran la dificultad de oponerse a, digamos, a las ideas del propio grupo o de contextos pequeños y grandes. Y aquí hay un poco algo de eso. Aquí hay el narcótico, y en Emilia Pardo Bazán también lo hay. Ella es disidente y pensando, llevando la contraria. Sí, no, son trayectorias que es evidente, vamos, si uno simplificara mucho, pues claro, Walter Benjamin era de izquierdas y Emilia Pardo Bazán tampoco, ¿no? Pero de todas formas creo que en el análisis de Pardo Bazán, aunque es verdad que yo no observo, digamos, por supuesto tampoco es una filósofa, Pardo Bazán no es María Zambrano, no tiene, digamos, la complejidad intelectual que puede tener un discurso filosófico, pero sí que creo que cuando ella, eso que quería hacer Walter Benjamin de desenmascarar, ¿no?, desde posiciones también heterodoxas dentro del marxismo, pero marxistas y al fin y al cabo, ¿no?, de todo el proceso, digamos, del fetichismo, la fantasmagoría, de la mercancía. Bueno, cuando ella observa ciertas manufacturas en París, creo que es consciente de que hay una presentación y que tras eso pues puede también existir un propósito oculto. O sea, pero vamos, son trayectorias, como digo, paralelas en cierta manera, aunque pueden estar aparentemente en las antípodas, hacen reflexiones interesantes en ambos casos, ¿no? Pero por supuesto el formato es diferente, claro, es filosofía, opuesto a ensayo crítico, ¿no? Profesor Nogueira, Alonso Nogueira. Gracias. ¿Está funcionando? Sí, sí, sí. Gracias por la presentación, Íñigo, aunque creo que no estoy de acuerdo prácticamente en casi nada. O sea, en el planteamiento inicial, bien, y sin embargo, discrepo un poco primero en cierta lectura que has hecho de Pardo Bazán respecto a su no didactismo. Yo creo que en la literatura de Pardo Bazán, sobre todo después del 98, hay un contenido moral, lo cual es ciertamente el problema de Pardo Bazán, que funciona de un modo un poco paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo, como ya pasaba con la Tribuna, que es consciente de los límites que impone la reflexión moral sobre la construcción del objeto estético, no puede desprenderse su posición como intelectual orgánica respecto a qué comunidad se está trabajando, ¿no? Esta tensión la hace muy interesante, igual que la hace muy interesante, claro, pues por un lado la seducción del cosmopolitismo, pero después está Espina Porcel. O sea, al mismo tiempo que está ese cosmopolitismo, está el regreso a Meirás y a Las Torres, donde ella escribe sobre el cosmopolitismo que rechaza. Entonces, creo que entender un poco la propia trayectoria de Pardo Bazán respecto a lo que se escribe de su trayectoria, o sea, digamos, contextualizar materialmente
el discurso, introduciendo las estaciones de enunciación en el análisis, sino quedándose en lo textual, ayuda a esa comprensión. Respecto a Benjamin, que me parece interesante, por supuesto, más conectado con Simmel, que en el fondo era un crítico conservador, en última instancia, cuya reacción frente a la modernidad es la que es, ¿no? Lo interesante que creo es más que sean trayectorias paralelas, es que son secantes, ¿no? Porque el hecho de la visita a París, de algún modo, te resitúa respecto a la experiencia de la modernidad, y entonces ahí Pardo Bazán pues se resitúa, ¿no? Y está la relación con la mercancía, que me parece que eso está muy bien visto, que es muy interesante, ¿no? Esa seducción del objeto que tiene que ver con una cosa que no tiene nada que ver con la modernización funcional o material, sino con la cuestión, por ejemplo, de la estetización de la ciudad, que ahí creo que Pardo Bazán en estos textos es muy importante. De repente la ciudad se convierte en un objeto estético y la vida urbana es algo, eso no está, bueno, en Azorín está atrás, pero en el Azorín de 1902 o en el Azorín de la Hora de España o en el Azorín de Castilla o en el Azorín de Antonio Azorín, eso con la voluntad no está en Valle Inclán, salvo que queramos leer ciertas acotaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que creo que es muy interesante, ¿no? Y que ahí está cambiando algo. De repente el espacio urbano se convierte en un espacio que hay que elaborar estéticamente, ¿no? Y eso está en los dos, me parece que es interesante. Pero por eso, me interesa más la idea de ese Cante, pero no puedo leer a Pardo Bazán como separada de, por ejemplo, sobre el nacionalismo. Bueno, yo a Pardo Bazán, en el último tercio, como ayer señaló Susana, la última tercio de su producción, la veo como una intelectual nacionalista española, ¿no? Muy vinculada con la articulación de la moral colectiva, ¿no? Especialmente en el texto que has dicho del año 16, ¿no? Me parece que hay esa reflexión. Entonces, me parece que es un punto muy interesante que sacar a Pardo Bazán, situarla en la discusión europea y en la discusión americana, que ha sido siempre sobre Benjamin y la modernidad en los últimos 25 años, por lo menos, ¿no? Porque el libro de Benjamin de Eagleton tiene años, pero me parece que, no sé si el ángulo es más verlo como trayectorias paralelas y un poco separadas, como trayectorias cortantes que se van secando y que tienen puntos y a partir de los cuales estas mismas contradicciones de los dos autores, porque Benjamin era un marxista, pero al mismo tiempo está ese peso de la cábala, de la tradición judía y del sentido trascendente que quiere dar a los objetos cotidianos, etcétera, ¿no? ¿Cómo negarlo, ¿no? Pero me parece que más que ver la conferencia tuya, que queda como especie de relaciones paralelas, habría que verlas como más relaciones más tangentes que se van cruzando de algún modo, ¿no? Y eso ayudaría a definir complejamente, insisto, pensando que Pardo Bazán tiene esa relación moral siempre y es una intelectual del nacionalismo español, para mí, sobre todo a partir del año 98, bastante clara. Y es mi comentario sobre... Pues muchas gracias. Le puedo responder de forma muy telegráfica. Cuando me refiero al esteticismo de Pardo Bazán, yo pienso, hay un artículo de Leopoldo Alas, ¿no?, que es el libre examen y nuestra literatura presente, y él menciona que desde 1868 se produce, digamos, no quiero tampoco ser pretencioso usando ese término, pero se podría decir no sé si es un giro copernicano, pero un cambio, digamos, irreversible en la cultura española, según Leopoldo Alas, y yo coincido con esa perspectiva, en el sentido de que incluso los autores conservadores, y él menciona a Pereda, y también pues, cuando ya se enfadan y acaban mal, pues él mete en el mismo saco, ¿no?, a Pardo Bazán. Incluso esos autores tienen una conciencia estética. A eso yo hoy tengo como referente en el periodo isabelino, ¿no? Figuras como Fernán Caballero. Yo no veo que Pardo Bazán tenga el propósito de moralizar o practicar un directismo. Y creo también que, bueno, pues la influencia que puede tener en su obra crítica, ¿no?, pues la lectura de, por ejemplo, pues la obra crítica, ¿no?, de Hipólito Taine, pues también le ayuda, ¿no?, a desarrollar una conciencia estética. En cuanto al nacionalismo español, es un tema que sí, que se ha comentado mucho, y yo aquí haría una pequeña matización. Todo depende, claro, de mirar la botella medio llena o medio vacía. Cuando yo pienso en el nacionalismo español de la Restauración, yo pienso en Cánovas del Castillo. De hecho, por ejemplo, él tiene un discurso de la nación en el cual él impugna el modelo que proponía Renan, que era un modelo mucho más dinámico, cuando decían que incluso era un referéndum que se iba haciendo todos los días, que era por supuesto, un pasado, pero también la idea de un proyecto, ¿no? Pues Cánovas del Castillo, desde posiciones muy conservadoras, pues lógicamente dice, no, a mí eso no me interesa, yo prefiero tener un nacionalismo retrospectivo y mirar pues al Siglo de Oro y mirar, pues no sé, Cristóbal Colón, y eso yo no lo veo en Pardo Bazán. Yo creo que Pardo Bazán tiene un proyecto, digamos, de regeneración, pero es como Unamuno en torno al casticismo, ¿no? Es la idea de que, desde luego, no es triunfalista con la leyenda dorada, y de hecho es la primera, ¿no?, según menciona García Cárcel, ¿no?, que utiliza esa expresión, ¿no?
no hace una lectura triunfalista, ¿no?, de los siglo de oro y cree que hay un problema en España, que hay que modernizar España, que hay que introducir unos cambios que van en una dirección de secularización. Entonces, a mí eso no me suena muy conservador. O sea, pero vamos, creo que es una figura que, por supuesto, tiene contradicciones y, de hecho, bueno, una de sus biógrafas, Pilar Faust, menciona algo que es verdad. Pardo Bazán tiene ideas muy progresistas a principios del siglo XX. Por ejemplo, en la Europa católica, pues le interesa el socialismo cristiano que hay en Bélgica, pero hay un retroceso después. O sea, que Pardo Bazán se vuelve más conservadora, ¿no?, en la parte última de su trayectoria. Pero vamos, es un conservadurismo que yo matizaría. O sea, si yo pienso en el conservadurismo de Cánovas, no veo a Pardo Bazán en ese mente. Si pensamos en un conservadurismo más laico, que puede ser a lo mejor el de Castelar, quizás, pero... Hay nacionalismo liberal, no todo el nacionalismo es reaccionario. No, pues a eso sí me estoy refiriendo. Sí. Perdonad que interrumpamos el debate, que es muy sugestivo, pero no podemos acumular más demora y tenemos que continuar con la tercera y última ponencia de esta primera parte de la mañana. Gracias, Íñigo. Por favor, profesora Pérez Romero.